Hola mi gente, sean todos bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. ¿Estás buscando un postre casero que sea fácil, rápido y lleno de sabor? Estos muffins de manzana son la combinación perfecta de suavidad y dulzura, con un toque de especies que lo hace irresistibles, ideales para un desayuno especial o una merienda deliciosa. Esta receta sencilla te permitirá disfrutar del aroma y el sabor reconfortante de la manzana recién horneada en cuestión de minutos. Prepárate para sorprender a todos con este clásico que nunca falla en estas fiestas. Empezamos. Para esta receta vamos a usar 6 manzanas. Yo voy a estar usando manzana verde. Y también vamos a usar 4 huevos, 2 tazas de leche regular, 2 tazas de azúcar, 1,5 barras de mantequilla sin sal y vamos a estar usando estos capacillos. Estaremos usando 4 tazas de harina de trigo todo uso, 1/4 de cucharadita de sal, media cucharadita de nuez moscada, estoy usando cucharas medidoras, media cucharadita de bicarbonato. Aquí estoy usando 1 cucharada medidora de canela molida y 2,5 cucharadas de polvo para hornear. Lo primero que vamos a hacer es llevar al microondas la mantequilla para que se derrita, ya que esto no debe de estar caliente, sino que a temperatura ambiente. Así que lo vamos a derretir con tiempo para que esto se enfríe. Bueno, aquí tengo la mantequilla derretida, lo reservamos y esperamos que se enfríe. Mientras tanto, vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Aquí tengo la harina de trigo, vamos a agregar el polvo para hornear, la sal, el bicarbonato, la canela molida, la nuez moscada y lo mezclamos todo esto. Les recuerdo que la lista de los ingredientes lo van a encontrar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor mi gente, chequen la cajita para que ustedes tomen nota. Bueno, una vez que ya esté bien mezclado, lo reservamos. Ahora sí, vamos a mezclar los ingredientes líquidos. Agregamos los huevos en un tazón grande, el azúcar. Vamos a mezclar estos primero. Vamos a estar usando un globo. Como pueden ver, para esta receta no necesitan batidora, así que es muy sencillo y muy fácil de preparar. Ya que esté bien mezclado el azúcar con los huevos, vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla ya debe de estar fría, mi gente. Vamos a agregar la leche y la leche debe de estar templada. Les recomiendo que lo saquen 1 hora antes del refrigerador para que no esté muy fría. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos, pero lo vamos a cernir para evitar que se pasen los grumitos. Para esto pues vamos a usar un colador para cernir muy bien la harina. Miren esas pelotitas, lo podemos desbaratar y de esta manera pues evitamos que se pase. Una vez que hayamos agregado toda la harina, pues vamos a mezclarlo con los ingredientes líquidos. Esta receta es bien sencillita, muy fácil de prepararlo y la verdad que quedan muy riquísimos estos muffins de manzana. Ya que esté bien mezclado, miren, es así como tiene que quedar. Esta consistencia debe de tener nuestra mezcla. Vamos a reservarlo. Lo que vamos a hacer ahora es pelar las manzanas y las vamos a rallar. Vamos a pelar una y después las rallamos y así vamos a seguir con todas hasta que terminemos, ya que la manzana tiende a oxidarse, entonces vamos a pelarlo y de inmediato lo rallamos y luego pues lo vamos a pasar a nuestra mezcla que ya tenemos preparada. Lo voy a cortar de esta manera y luego lo rallamos. Bueno, una vez que terminemos de rallar la manzana, aquí tengo la mezcla. Vamos a agregar la manzana rallada, miren, de esta manera.
Y así, como les digo, vamos a seguir pelando las manzanas, las rallamos y lo vamos agregando aquí mismo para evitar que se oxide la manzana. Bueno, ya terminamos de rallar todas las 6 manzanas y aquí lo vamos a mezclar todo muy bien. Miren nada más qué delicia. Esto ya está listo. Y vamos a precalentar el horno a 355 grados Fahrenheit. Ya tenemos listos nuestros moldes con los capacillos. Voy a usar esta cuchara para servir ice cream o nieve para que sea más fácil de colocar la mezcla. Nos vamos a ayudar con esto. Le voy a poner 2 cucharas. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Aquí en nuestro canal hay una variedad de recetas, así que abajo de este video en la cajita de información te voy a dejar algunos enlaces de algunas recetas súper sencillas y súper fáciles, como esta que estamos preparando el día de hoy. He terminado de colocar la mezcla en el molde y me han salido 24, así que con esta receta les rinde muchísimo. Para espolvorear sobre los muffins vamos a estar usando 3 cucharadas de azúcar, estas son cucharadas soperas, 2 manzanas verdes y 1 cucharada sopera de canela molida. Vamos a empezar por mezclar el azúcar con la canela. Lo reservamos y vamos a rallar las 2 manzanas. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las que hicimos anteriormente. Vamos a rallarlas para luego integrarlo con el azúcar y la canela. Ya rallé las 2 manzanas, vamos a integrarlo. Qué rico huele la canela y mezclado así con la manzana, la verdad que suelta un aroma súper delicioso. Así que vamos ahora a ponerlos sobre nuestros muffins. Le vamos a poner así un poquito sobre cada muffins. El horno ya está listo, así que vamos a colocar nuestros moldes. Bueno, vamos a dejarlo ahí que se cocine a 355 grados Fahrenheit por alrededor de 35 a 40 minutos, pues vamos a estar pendientes. Y mientras tanto vamos a preparar un delicioso y rico café para disfrutar de estos riquísimos muffins de manzana. Han pasado 40 minutos, vamos a checar si ya está listo. Para comprobarlo, pues vamos a pincharlo. Y miren, esto ya sale limpio, quiere decir que ya está listo, así que vamos a apagar el horno. Vamos a retirar los moldes de aquí, vamos a esperar que se enfríen. Una vez que ya estén listos los muffins de manzana, pues vamos a servirnos una tacita de café. Y ahora sí vamos a disfrutar de esta delicia. Miren cómo nos quedó, súper riquísimo. Vamos a retirarle el capacillo. Están bien suavecitos, súper riquísimos. Miren nada más qué delicia. Delicioso. Bueno, así que esto sería todo, mi gente. Muchas gracias por ser parte de Casa y Familia TV. Saludos a todos, Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.